El devocional de esta mañana se titula Ninguna condenación. El versículo de memoria lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2 de mayo del año 1997, Bill Clinton, el entonces presidente de los Estados Unidos, inauguró el Franklin Delano Roosevelt Memorial Nacional, un monumento en honor al también presidente de esa nación desde 1932 hasta 1945. Una de las atracciones que se pueden encontrar en ese lugar ubicado en Washington, D.C., es la piedra que lleva grabada una de las frases más emblemáticas del discurso del Estado de la Unión que Roosevelt pronunció el 6 de enero de 1941. Según Roosevelt, en ese momento el ser humano estaba en la víspera de un mundo establecido sobre 4 libertades esenciales para la raza humana. En una de las paredes del memorial encontramos esas 4 libertades: libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de la necesidad y libertad del miedo. Aunque se ha avanzado mucho en algunas de cierto, es que 80 años después seguimos deseando que llegue ese mundo en el que esas libertades estén garantizadas para todos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, el apóstol nos asegura que nosotros hemos sido liberados, entre otras cosas, de la condenación. Aunque él había dicho que todos estamos bajo la autoridad del pecado, Romanos capítulo 3, versículo 9, y por lo tanto nos corresponde ser destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23, ahora afirma que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Cristo ha revertido la condenación que todos recibimos por el pecado de Adán. Gracias a él, quedamos libres de la autoridad que el pecado y la carne ejercían sobre nosotros, y por eso nos libró del peso de la condenación y nos introdujo en una nueva vida que vivimos por el Espíritu. La era de la condenación quedó atrás y se inauguró la era de la libertad. Mientras muchos damos una versión de un cristianismo condenatorio, una religión que procura intimidar a la gente esgrimiendo la horrenda condenación que caerá sobre los desobedientes, Pablo nos invita a vivir una experiencia espiritual libre de la condenación, una libertad que nos libera de estar condenados y de abrigar un espíritu de condenación contra los demás. ¿Y por qué no estamos condenados? Porque hemos pasado de estar en Adán a estar en Cristo. Como dijo Joseph Fishbane, estar en Cristo significa vivir como alguien libre del pecado, la muerte, el yo y la ley, y por consiguiente de la ira. ¿Cómo explicará Pablo es vivir por el Espíritu de Dios? Les habló Flavio Martínez desde la Iglesia Remanente a la Selva, una iglesia sin fronteras para el mundo. Hasta la próxima.